En el sur de Vietnam está ubicado el archipiélago Con Dao, un conjunto de islas paradisíacas que es visitado por cientos de miles de turistas todos los años. Lo que pocos saben es que detrás de la belleza de sus playas, campos y selvas, el lugar esconde un terrible secreto, y es que muchos lugareños creen que está habitado por fantasmas. De acuerdo a las leyendas, los espectros que atormentan el archipiélago pertenecen a los prisioneros de la terrible cárcel de Con Dao, que funcionó allí durante más de 100 años. El establecimiento fue utilizado por las autoridades coloniales de Francia que en el siglo XIX dominaban Vietnam, aunque en el siglo XX pasó a manos del gobierno de Vietnam del Sur. Esta prisión estaba reservada para aquellos considerados demasiado peligrosos, y especialmente para los líderes comunistas de Vietnam del Norte y guerrilleros del Vietcong. Dentro de la cárcel había un destino que era temido por todos los internos: las jaulas de tigre. Quienes eran enviados a ellas sabían que podían darse por muertos, puesto que les aguardaba un infierno en vida. No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la terrible prisión de Con Dao. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Desde 1861, el archipiélago de Con Dao fue utilizado por el gobierno colonial francés para alojar a los criminales excepcionales. Esta categoría abarcaba a todos aquellos que intentaran sabotear a las autoridades imperialistas que ocupaban Vietnam, que eran detenidas y trasladadas a las islas en calidad de prisioneros políticos. 80 años después de su inauguración, en 1940, Francia construyó en el sitio las primeras jaulas de tigre. Se trataba de pequeñas celdas con la peculiaridad de que sus techos estaban hechos de barrotes. En el piso superior de los calabozos había un corredor por donde circulaba un guardia, que desde su posición podía asomarse y ver a los prisioneros desde arriba a través de los barrotes. En 1955, las autoridades coloniales francesas le entregaron la prisión de Con Dao al gobierno vietnamita establecido en Saigón. Desde entonces fueron los líderes de Vietnam del Sur los encargados de administrar el establecimiento, que quedó reservado para los más destacados líderes comunistas del norte. Fue a partir de este momento cuando las jaulas de tigre vivieron su edad de oro, aunque para aquellos que fueron recluidos en su interior, la experiencia fue un verdadero infierno. Había un total de 120 celdas operativas, cada una con un tamaño de 1,5 metros de ancho por 2,7 de largo. Sin embargo, no fueron pensadas como espacios individuales, sino que en ellas podían convivir hasta 12 personas al mismo tiempo. Los internos de las jaulas de tigre apenas tenían una pequeña porción de suelo en la que sentarse, aunque nunca podían estar cómodos debido a que se les ataba una barra de hierro de manera horizontal entre las piernas. Su vida cotidiana era escalofriante. Comían 2 veces por día, una a las 8 de la mañana y otra a las 2 de la tarde, coincidiendo con las únicas ocasiones en las que les daban agua. Las raciones de los prisioneros eran arroz aguado entremezclado con restos de pescado podrido, y muchos recuerdan que la comida estaba en tan mal estado que podían verse pequeños gusanos blancos asomando en la superficie. Los platos y los cubiertos se guardaban en un balde sucio y polvoriento, y los guardias se las daban a los perros para que los lamieran antes de servir la comida a los reclusos. El agua era tan poca que podían bañarse una vez cada 5 días, aunque no podían darse el lujo de desperdiciar ni una sola gota. El primer uso que se le daba al agua era para lavar la cabeza, luego se la reutilizaba para limpiar manos y pies, y finalmente, cuando estaba completamente negra, la usaban para fregar la ropa. Los prisioneros de las jaulas no tenían permitido comer vegetales, por lo que sus dientes estaban en pésimas condiciones, y a los pocos meses de haber ingresado allí, muchos tenían la dentadura floja o cubierta de caries. Pasaban tanta hambre que era común verlos cazar insectos en la celda, como escarabajos o grillos, para saciarse. Esto, sin embargo, traía enfermedades y deterioraba su salud con mayor velocidad. Por otro lado, el sufrimiento de los reclusos no terminaba allí, sino que eran sometidos a toda clase de torturas y vejaciones. Los guardias que vigilaban desde arriba estaban armados con palos alargados con los que golpeaban a los prisioneros a través de los barrotes. También contaban con baldes llenos de agua espolvoreada con lima que en ocasiones vaciaban sobre los internos, causándoles un espantoso ardor en los ojos. Las palizas eran habituales, ya que su objetivo era doblegar la voluntad de los miembros del Vietcong y forzarlos a delatar a sus camaradas o contar los detalles de sus operativos militares.
Sin embargo, los guardiacárceles no necesitaban demasiadas excusas para golpearlos salvajemente. A veces lo hacían porque estaban aburridos, para festejar un ascenso o simplemente para desquitar su ira. En invierno, cuando las temperaturas descendían hasta niveles insospechados, los guardias implementaban una forma de tortura particularmente cruel. Desde el momento en que anochecía, volcaban una vez por hora un balde de agua helada sobre los prisioneros para que no pudieran dormir. Varios murieron de hipotermia. Veamos el testimonio de un ex recluso de Con Dao. No pasaba un solo día sin que recibiéramos una golpiza. Estábamos encadenados por los pies y las cadenas estaban atadas a un poste. Todo en la celda estaba sucio y hacía un frío desgarrador. Diariamente los guardias abrían las puertas del calabozo y dejaban entrar a una banda de criminales comunes, armados con palos, que nos destrozaban los huesos. Otro interno recuerda que se había acostumbrado a compartir la jaula con personas con la cabeza abierta y sangrando, o con fracturas expuestas y huesos asomando en los brazos y las piernas. Aunque a veces solicitaban atención médica, sus pedidos eran ignorados. En 1970, el gobierno de Estados Unidos, que era aliado de Vietnam del Sur, invirtió $400.000 para construir más de 380 celdas nuevas. No obstante, hacia la misma fecha, diversas agencias de noticias occidentales informaron acerca de las jaulas de tigre y de las violaciones a los derechos humanos que se cometían en la prisión de Con Dao. Cuando se conoció esta información, se produjo un escándalo en el seno del gobierno norteamericano y dos congresistas, Augustus Hawkins y William Anderson, viajaron a Vietnam a corroborar las denuncias. Cuando vieron lo que sucedía al interior del calabozo, quedaron absolutamente espantados y dijeron lo siguiente ante decenas de periodistas. Había unas 500 personas en las jaulas de tigre, incluso monjes budistas y mujeres de entre 15 y 70 años, algunas de ellas ciegas. Fueron detenidos únicamente por luchar por la paz y los tienen encerrados como animales, muertos de hambre y de sed. Algunos de ellos han estado encadenados durante tanto tiempo que ya no son capaces de pararse de pie. Es el tratamiento más inhumano que hemos visto en nuestras vidas. En 1970, las jaulas de tigre comenzaron a ser desmontadas. Primero se quitaron los barrotes del techo y más adelante se demolieron las paredes. 5 años después, en 1975, coincidiendo con el final de la Guerra de Vietnam, la prisión de Con Dao fue oficialmente clausurada. Hoy en día en su lugar funciona un museo donde se relatan las atrocidades sufridas por los prisioneros. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué opinas del papel de Estados Unidos en el mantenimiento de las jaulas de tigre? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.